jóvenes y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso para bien, sigamos. En primer lugar, pues quisiéramos preguntarle acerca de en nuestro país. ¿Considera usted que en Colombia la educación históricamente se ha utilizado como un mecanismo de control para favorecer intereses políticos con intención de perpetuarse en el poder? Pues al respecto yo pensaría que es más una cuestión no solamente de esta nación, de este estado, sino de en general como la noción de educación y su fin, ¿no? No solamente en esta sociedad, sino en otras tantas sociedades, yo diría que en todas, uno de los objetivos de la educación, o uno de los objetivos que subyacen dentro de esa filosofía dentro de sus objetivos es justamente controlar, ¿no? Controlar, okay. Porque gracias a eso también se llegan a, digamos, acuerdos sociales, pero también se llegan a ciertos grados de ordenamiento, de organización y de producciones, digamos, a nivel cultural y social, ¿no? Cuando ya las cosas se desbordan y se dedica solamente la educación a ejercer control sobre los otros, pues me parece que es el otro extremo, ¿no? Porque pues evidentemente cuando hay un grupo social se requiere un cierto grado de control, de manejo, pues porque lo que hemos hablado en clases a veces se requiere, ¿no? Es necesario. Pero digamos que pasar a otro tipo de concepción del control, ya cuando se ejerce completamente, cuando casi que te sustraen la identidad, ¿no? te uniforman, pues la cuestión ahí es un poco más compleja, pienso yo, porque ya es un tipo de Estado particular, un tipo de política particular que se está ejerciendo a partir de la cual también se espera que haya un producto social, se espera que haya un cierto perfil de individuo que cumpla con las necesidades de ese grupo social, ¿no? Claro. De esas políticas también, de ese objetivo político que tienen esos grupos sociales. Entonces, no solamente Colombia, sino en general. Creo que es como una de las estrategias o objetivos de la educación, es justamente ejercer control. Digamos que cívicamente, pues hasta cierto punto sí es necesario, pero pues en ciertos países lo que te puedo entender, o acá lo complicado es entrar a ver cuál es la línea. Que ya en ciertas sociedades es importante determinar eso también, siento yo que, porque lo que les decía ahorita, dependiendo del sistema político, dependiendo de digamos, el lineamiento político que esté dentro de esas sociedades, culturalmente hablando también se ha ejercido durante muchos años, ¿no? Tenemos sistemas políticos como los dictatoriales, o otros sistemas políticos de esa misma corriente en la que el poder se ejerce, el control se ejerce desde la misma escuela. ¿Para qué? Para garantizar un cierto perfil de individuo, un sujeto que se adapte más fácilmente a ese grupo social y que además produzca dentro de ese mismo grupo social. Entonces... Claro, totalmente. Gracias, profe. De igual manera, pues creo que habría una parte en la que la siguiente pregunta también sería correspondiente, o pues en este lineamiento, en este control que puede hacer el gobierno en todos los estados en general, como lo especificas, de pronto hay una parte en la que se pierde un poco tal vez la identidad de cada individuo para este nivel de control. Entonces, ¿tú consideras que los proyectos y modelos actuales de educación en Colombia realmente están enfocados en el desarrollo de cada individuo para que éste de manera autónoma construya una mejor? ¿Los proyectos y modelos actuales de educación en Colombia realmente están enfocados en el desarrollo de cada individuo para que éste de manera autónoma construya un mejor porvenir para él y su comunidad? Pues yo pienso que sí, en la medida en que eso obedezca también a una serie de políticas educativas, de políticas económicas, de inversión también en el Estado, ¿no? Y me parece que se piensa mucho también que puede ser que el individuo dentro de un sistema político pueda producir y ayudar, digamos, a su sociedad, ¿no? A su sistema social. Sin embargo, si esa misma sociedad no garantiza recursos para que esos sujetos puedan producir también y puedan aportar dentro de la construcción social y cultural de su grupo social,
pues digamos que eso no serviría de nada tener todo ahí como en la política educativa, como en la política pública, pero si el mismo Estado no ayuda, digamos, a generar esos recursos para que los individuos también generen o digamos aporten a ese sistema, pues como que todo queda como ahí en el papel y no hay realmente como un producto que se vea, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, pues pienso yo que si estás hablando de Colombia, siento que aquí hay como muy buenos recursos educativos, hay varios sistemas educativos, ¿no? Alguna vez hablábamos del tipo de educación privada, técnica, tecnológica, que obedece también a esos cambios que hubo desde la Constitución del 91, con la apertura económica, cuando ya digamos que se populariza la educación privada, ¿no? Incluso si hay educación pública que también se está proyectando en educación técnica y tecnológica, y ellos de pronto hay recursos y de pronto están los lugares, están las instituciones, pero el Estado puede que tampoco esté generándoles oportunidades por un lado a esos individuos, pero tampoco hay como mucha garantía de que esos sujetos puedan terminar o llegar a un término de sus estudios o garantizarle a ese Estado la retribución, porque el mismo Estado tampoco les garantiza a ellos, digamos que un ambiente propicio para de pronto. Por ejemplo, o tal vez sí, no hay como es donde ejerzo lo que estudié, por ejemplo, ¿no? Ok, no hay la demanda sobre por el estudio al cual se va a estudiar por una de las connotaciones que podría generar esta dificultad. Exactamente, porque te digo, el Estado puede que esté dando recursos, ¿no? Hay varias instituciones públicas que son tecnológicas y técnicas, y también hay universidades públicas. Tratar de mirar un poco de panorama pues, más esperanzador y mirar de pronto qué compete nosotros como docentes, como futuros docentes, para mirar que de pronto no dejar esta responsabilidad únicamente en el Estado, sino nosotros también ser partícipes de este cambio. ¿Considera usted que a puertas de las elecciones presidenciales que se acercan podría generarse un cambio en las políticas educativas del país dependiendo de alguno de los candidatos que pueda llegar a ser electo? Esa pregunta es un poquito complicada, me parece a mí. No complicada, compleja, porque creo que eso obedece también a una cuestión de tradición, ¿sí? Estamos viviendo periodos de gobierno de 4 años, entonces no importa qué gobierno llegue ahorita, sea cual sea la política educativa que llegue a poner en su gobierno, si esa política no tiene una tradición, no tiene una continuidad, pues es una política que queda por 4 años y ya. Y a los siguientes 4 años se va a cambiar y llega otro y a otros siguientes 4 años. Creo que para que haya un cambio como un poquito más orgánico, más fuerte y que haga parte también de que empiece a cambiar un poco la visión de la gente y la mentalidad de las personas, tendrá que haber un periodo muy largo en el que se aplique ese modelo educativo, ¿eh? En el que de verdad después de una década, 2 décadas se pudieran ver resultados realmente significativos e importantes, ¿no? Porque por 4 años no hay cambios, ¿sí? Entonces hay sociedades, por ejemplo, sociedades europeas en las que desde la Segunda Guerra Mundial, después de que la crisis que llega después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a reestructurarse las formas educativas, empiezan a repensarse la educación, ¿no? Después de esta crisis económica tan fuerte y a pensarse ya en la educación pública como un sistema educativo que caracterice su política de gobierno, por ejemplo, que toda la educación sea pública y que en la educación pública haya otros elementos que hagan parte también de ese cambio de mentalidad de la sociedad, ¿no? Pensándolo en cambio de mentalidad. Sí. Y que realmente al final se puedan ver esos resultados ya con sujetos sociales particularmente formados, ¿no? Con unas ideas particularmente, digamos, representativas de su sistema educativo. Claro. Entonces, si te has formado en un sistema educativo, en una sociedad donde la educación es pública, en donde
donde no hay como una cuestión política o religiosa que se imponga desde la escuela, donde tú tienes la libertad de elegir ese tipo de filosofías, pero que además tienes acceso a muchas cosas independientemente de tu clase social, ¿no? Puedes estudiar muchos idiomas, puedes tener el mismo derecho a tener restaurante gratuito, ¿sí? Eso hace parte de que también tú crezcas pensando en que es la educación un derecho y no un servicio, y en el que tú tienes la misma capacidad del otro de llegar a los mismos lugares que el otro, que tiene de pronto un origen social un poquito más alto que el tuyo, ¿no? Hablándolo en términos económicos. Bueno, profe, pues muchísimas gracias, de verdad. Creo que nos queda un camino arduo y largo, como lo que hemos escuchado, pero pues la intención es esa, poco a poco, con la construcción de todos, y pues creo que todos tenemos el mismo norte, que es construir país desde nuestra profesión de pedagogía. Y nada, de verdad muchísimas gracias por regalarnos este ratico, y ya, no sé si para finalizar de pronto nos quieras citar a alguien de pronto que sea significativo, que te haya ayudado a ti en esos momentos que de pronto se perdía esperanza sobre la educación, sobre que de pronto llegaba uno tedioso a la casa, que a veces a todos, yo creo que en cualquier profesión nos puede pasar que esas frustraciones, ese ánimo de querer hacer tanto pero a veces con tan pocos resultados visibles. No sé si de pronto hay algún aspecto, algo que nos puedas guiar para finalizar, que nos anime a continuar con esta labor tan bonita que estamos pensando en terminar. Pues espero de todo corazón que la terminen y que se involucren de verdad con cuerpo, alma y corazón a esto que ustedes están haciendo, que lo tengan como un proyecto de vida, porque creo que esa profesión de la docencia es, creo, como dicen, la frase de cajón que suena, pero que es cierto, es muy noble, porque uno conoce realidades en las que uno nunca se había puesto a pensar. Solo cuando es profesor y empieza a interactuar con otras personas y se da cuenta de cómo funciona la vida para muchos, que uno está como inmerso en una burbuja, pero cuando estalla y está en un aula de clase es enterarse de todas esas otras realidades que están ahí, ¿no? Alguien que me inspiró muchísimo pues fue Pierre Bourdieu, que creo que fue él el que me hizo ver como que realmente ser profesor no es tan evidente, aunque mucha gente piensa que ser profesor es fácil, no es evidente, y que además tú estás sosteniendo con otros tantos como la estructura social desde la escuela, ¿no? Y más en estos tiempos en los que la familia prácticamente está, digamos que en un nivel muy alto de ausencia en la educación por muchas cosas, ¿no? Sí, muchas circunstancias actuales, económicas sobre todo, y después de la pandemia peor. Entonces creo que sí es como el compromiso que uno tiene cuando se mete a ser profesor, es ese, seguirse nutriendo, seguirse alimentando de lo teórico, seguir estudiando, pero seguirse comprometiendo de corazón con la causa social, porque es una cuestión de tratar de que otros entiendan que la vida que van a llevar de ahora en adelante no va a ser como desconectada de la realidad, sino todo lo contrario, van a estar con todo el tiempo rodeados de miles de tipos de realidades, que son justamente esas realidades las que hacen que uno sienta al final como ese deseo de seguir. Bueno, profe, creo que más que suficiente, muchísimas gracias. A ustedes, mil gracias. Un montón y en otro capítulo. Pues continuaremos. La próxima temporada continuaremos. Muchas gracias, profe. A ustedes, mil gracias por tenerme en cuenta y espero que les pueda ser útil este material. Claro que sí. Gracias.